Hoy te voy a enseñar cómo bordar estas lindas y coloridas flores con hilo. Te invito a que me acompañes. Creaciones de alta calidad. Este es el diseño de las flores que vamos a bordar. Para hacer este bordado utilizaremos un aro bastidor con base. Retiramos la parte superior, colocamos la tela con el diseño y la volvemos a colocar e iniciamos a bordar. Esta flor la vamos a bordar en puntada espina de pescado. Primero hacemos una puntada recta en la punta, luego rellenamos a los lados con puntadas en diagonal que lleguen al centro y se crucen. Todos los pétalos los bordamos de igual manera, solo que cada uno con un color diferente de hilo. En el centro le colocamos una gema acrílica con base. Le pasamos varias puntadas para que quede bien fija. Para bordar la siguiente flor, tomamos hilo de madeja y enrollamos en la mano 12 veces. Luego lo cortamos y lo tomamos de esta manera. Y con hilo verde lo fijamos con una puntada en la base y otra serie de puntadas de lado a lado. Si deseas aprender a bordar como yo lo hago, tengo disponible diferentes cursos que te pueden interesar. Para mayor información puedes escribirme a mi WhatsApp. Enseguida pasamos a bordar el tallo en puntada cadeneta. Ahora cortamos los hilos que componen la flor. Los abrimos con una aguja y los cortamos para igualarlos. La siguiente flor la bordamos de esta forma. Primero hacemos una puntada recta en diagonal a cada lado de manera que lleguen a un mismo punto. Luego rellenamos igualmente con puntadas en diagonal. Y el espacio que queda libre lo rellenamos con puntadas verticales. Posteriormente en esta parte hacemos 4 rococós como base. Luego continuamos haciendo otros rococós hacia arriba de manera que vayan disminuyendo la cantidad hasta que en la cima solo queden 2. Enseguida pasamos a bordar la hoja en punto mosca. Hacemos una puntada recta en la punta, luego sacamos la aguja en este lado y la cruzamos en el otro y antes de pasar todo el hilo la sacamos en la mitad y hacemos una puntadita para fijarla. La otra hoja la bordamos de igual manera y el tallo lo bordamos en punto cadena. Tratamos de hacer las puntadas cortas. Si quieres ver más contenido y apoyarme, te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Y no olvides activar la campanita para que te informe cuando suba un nuevo video. De esta manera nos quedan estas lindas y coloridas flores bordadas con hilo. Como pudiste ver, son muy fáciles.
Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Yo soy Olga. Hasta pronto. Aquí te dejo estos 2 tutoriales. Estoy segura que te van a encantar.